Seguramente te acordarás de este ejercicio en donde colocábamos las fotografías en el sillón eh, por medio de perspectiva. Bueno, hay unas herramientas avanzadas de 3D, o sea, tridimensionales, que te permiten hacer esos trabajos de manera más eficiente, inclusive con mayor veracidad, porque te generan reflejos, los materiales te pueden generar reflejos, este, no sé, brillos, sombras, por supuesto, etcétera. Aunque es un poquito más avanzado, estamos hablando del mundo tridimensional de Photoshop. Siempre los ambientes tridimensionales son más difíciles de manejar, de controlar, se requiere un poco de experiencia para poder hacerlo. Sería imposible explicarte todo lo de 3D de Photoshop en unas cuantas lecciones, se sale de los objetivos del curso, pero te voy a dar algunas ideas que te van a permitir empezar a trabajar en 3D con Photoshop. Te recuerdo, la modalidad 3D en Photoshop solamente viene en la versión extendida de este programa. Lo que voy a hacer ahora es esta imagen convertirla a una postal para colocarla encima del sillón, para que empezamos a ver las herramientas más importantes del mundo 3D en Photoshop. Bueno, tenemos la ventana por aquí 3D, la voy a abrir y desde aquí yo puedo empezar a generar los objetos tridimensionales. Tenemos postal, que es la que voy a usar ahorita, pero también tenemos extrusión, malla, malla a partir de profundidad y volumen. Solamente voy a usar ahorita la postal y la extrusión 3D. Y también la malla a partir de ajuste preestablecido en otra lección. Bueno, ahorita selecciono postal 3D. Bueno, tengo seleccionada la capa número 2, que es el de las fotografías. Estando seleccionadas, entonces activo la herramienta de postal 3D y le doy crear. Entonces, en ese momento accedo al mundo tridimensional de Photoshop, aunque no lo puedes visualizar todavía completo, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Se trata de que si voy al menú vista y le digo mostrar, hay una serie aquí de vistas que se recomienda que estén activas, la vista 3D secundaria. Esta es la vista 3D secundaria que estamos viendo. Luego tenemos el plano tierra 3D, que es este de aquí abajo. Las luces 3D, ahorita no se ve ninguna. Y la selección 3D, que es todo el contexto tridimensional. Bueno, este objeto, esta capa ya es un objeto tridimensional. Yo lo puedo manipular en 3 dimensiones con las herramientas que vienen aquí en la parte de arriba. Tenemos esta, por ejemplo, que yo puedo darle un clic sostenido, arrastrar y volver ya esto tridimensional. Ya estoy viendo un contexto tridimensional en un momento dado. Eh, Le voy a dar control Z. Sin embargo, antes de empezar a modificar el objeto, déjame comentarte que tenemos aquí en la ventana de 3D una serie de como de capas, más o menos, que te indican qué es lo que tienes actualmente seleccionado. Porque no es lo mismo seleccionar el entorno que la escena, que la vista actual y así por el estilo. Por ejemplo, si yo selecciono el entorno y lo muevo, ve cómo se mueve todo, absolutamente todo el entorno. Eh, digamos que se mueve todo, 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 absolutamente todo el piso con todos los elementos. Pero si yo selecciono capa 2 malla, que es la de las fotografías, ve cómo nada más estoy moviendo únicamente la capa de las fotografías, en este caso. Si tuviera escena seleccionada, entonces movería en un momento dado todos los objetos que tengo en la escena. Ahorita nada más tengo uno y nada más se mueve uno, pero no se mueve el entorno. O sea, el entorno, el piso, como quien dice, queda fijo. Para mover el piso tendría que seleccionar el entorno y ahora sí ya puedo mover todo mi entorno en un momento dado. Esto tienes que irlo comprendiendo poco a poco. Te digo que el manejo de 3D es un poquito más complicado, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Y vista actual es la cámara que está viendo al objeto como tal. Pareciera que estamos moviendo el entorno completo, pero ahora lo que estoy moviendo pues es la vista, perdón, la cámara que tengo. Ahorita no he creado una cámara, pero por default te pone una que es vista actual, y esta cámara pues te permite en un momento dado
también desplazarte en la visión de cómo estás viendo los objetos. No estoy moviendo el entorno, sino estoy moviendo la cámara propiamente. Las herramientas para mover, ya sea el entorno, la escena, los objetos o la cámara, están en la parte de aquí arriba. Te los explico. Déjame seleccionar el objeto que estamos manipulando. Por cierto, este icono es cámara predeterminada, te regresa como estaba originalmente la vista, para que puedas en un momento dado trabajar cómodamente. Bueno, el objeto te lo deja tal cual con la inclinación que lo habías dejado, pero sí el entorno te lo regresa como estaba. Bueno, entonces tenemos este objeto, perdón, esta herramienta de rotar el objeto en 3D. Te va a permitir, bueno, justamente rotar en 3 dimensiones el objeto. Perdón, le voy a dar control Z, únicamente quiero el objeto capa 2. Entonces ahora sí puedo rotar el objeto en cualquier ángulo, en cualquier dirección, en el ángulo X, Y y Z. Entonces, bueno, a veces nos conviene usar esta herramienta para rotar el objeto. Hay que acostumbrarse a la rotación. Obviamente es con un clic sostenido. A veces usamos estas flechas para hacer el movimiento de estas mismas herramientas. Según te acostumbres, por ejemplo, aquí yo puedo rotar nada más en el eje Y o en el eje Z en un momento dado, dependiendo. Pero para que entiendas bien cómo funcionan estas herramientas, bueno, te recomiendo que primero practiques con estas para que puedas entenderlo. Entonces, mira, tenemos rotar el objeto en 3D, que es una rotación libre en cualquiera de los ejes X, Y o Z. Tenemos la rotación, la otra herramienta, desplazar el objeto. En este caso lo podemos desplazar en el eje Z o en el eje Y, perdón, en el eje X, dependiendo de dónde quieras tú rotar el objeto, o sea, donde le estés dando clic. Es un clic sostenido y arrastras, acuérdate. Entonces, de hecho aquí te va apareciendo el letrerito, dice mover en el eje Z. Entonces, cuando le das clic ahí, pues vas a poder desplazar el objeto en el eje Z, o sea, en la perspectiva. Si te cambias de posición, cambiaré el nombre. Ahí está, mover en plano ZX, o sea, estoy moviendo dos planos. Si me cambio, aquí está, rotar sobre el eje X y así por el estilo. Entonces tienes que ir viendo sobre qué eje te estás moviendo para que puedas en un momento dado moverte correctamente, ¿no? Tenemos, déjame hacerlo un poco más hacia atrás, el objeto ya quedó muy hacia adelante. Y luego déjame desplazarlo hacia, bueno, así lo voy a dejar. Bueno, tenemos esta otra herramienta, esta sí nos permite nada más arrastrar el objeto en un momento dado hacia la izquierda, arriba o abajo. Entonces es un poco ya no en el eje Z, sino nada más en el eje X o Y en un momento dado. Tenemos esta otra herramienta que sí te permite deslizar el objeto en el eje Z sobre todo. Ahí está. O sea, estoy alejando el objeto de la cámara. Aquí podemos ver la representación. Ve cómo se aleja el objeto de la cámara. O también si doy clic en otro lado, puedo desplazarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Te digo, depende de dónde des clic, es como se va a expresar el objeto. Bueno, tenemos esta otra herramienta que esta es para escalar, cambiar la escala del objeto 3D. Este sí te hace más pequeño el objeto, te lo escala en un momento dado, te lo hace más pequeño o más grande, dependiendo de lo que tú necesitas. Estás literalmente escalando el objeto. O sea, ya no lo estás dejándolo en la misma posición, ve cómo está en la misma posición, pero lo estás haciendo más grande o más pequeño. Ahí sí lo estás escalando, a diferencia de moverlo en el eje Z, lo estabas cambiando de posición, ve cómo lo estoy cambiando de posición, se va hacia atrás o se va hacia adelante de la cámara y al irse hacia adelante pues se ve más grande, al alejarse de la cámara pues obviamente se ve más pequeño. Bueno, entonces la idea ahorita es colocar estas fotografías aquí en el, este, en el sofá. La idea primero siempre de todo, de todo trabajo 3D es ubicar
el entorno que corresponda con la misma perspectiva de tu fotografía sobre la cual estás haciendo el 3D. En este caso, bueno, el entorno sí coincide más o menos, pero si no, tendrías que seleccionar el entorno y rotarlo en un momento dado, el entorno, ya sea moverlo o rotarlo por completo para que coincida con la perspectiva de la fotografía, que en este caso, bueno, sí coincide, así que voy a regresar a cámara predeterminada porque sí coincide más o menos la perspectiva. Entonces lo que tengo que mover es el objeto, tengo que rotarlo, por ejemplo, me pasé, a veces cuesta un poco de trabajo hacerlo coincidir con la posición que queremos. Lo voy a desplazar hacia abajo para ir, lo voy a escalar porque quedó muy grande el objeto, es un objeto muy grande para la perspectiva que estamos manejando. Hay que rotarlo otro poco. Intento bajar esta esquina, pero me cuesta un poquito de trabajo. Ahí está. Era con otra herramienta. Entonces más o menos ahí ya coincide la perspectiva de el sofá con la del objeto, las fotografías. Sería más chiquita, algo así. Cuando creas conveniente puedes ocultar las vistas, como te digo. Puedes decirle aquí mostrar, por ejemplo, el plano de tierra 3D, si es que te molesta en un momento dado, te incomoda. Lo normal es que si los dejemos activos y nos acostumbremos a trabajar con todas estas vistas activas para poder hacer bien las cosas. En un momento dado, ya cuando terminas tu trabajo de 3D, lo que tienes que hacer es renderear la fotografía o el trabajo. Nos vamos al menú 3D y aquí le decimos interpretar, que es más o menos como el render. Así se dice en inglés render, pero en español pues sí sería lo correcto, es interpretar. Pero bueno, ya nos acostumbramos a manejarlo como render, los que hemos trabajado con 3D. El render puede tardar mucho, o sea, puede tardar de algunos minutos, estoy hablando de 5 o 10 minutos, dependiendo de la velocidad de tu computadora, hasta 1 hora o 2 horas por cuadro. Imagínate cuando estés trabajando ya una animación, puede tardar bastante. O sea, un solo cuadro puede tardar media hora en generarse. Si tú tienes una animación de 2 segundos y estás rendereando 30 cuadros por segundo, son 60 cuadros, haz el cálculo. A veces hasta un día podemos dejarlo trabajando. Desafortunadamente el render de Photoshop sí es muy lento, bastante lento. El motor de render trabaja muy lento y sí tarda bastante en generarte la imagen final, pero te da buenos resultados, ¿no? O sea, Photoshop no es un programa especializado en 3D y por eso no le han metido yo creo que un motor de render rápido, pero con el tiempo posiblemente lo hagan y verás el resultado excelente que te puede dar. Bueno, eh, voy a cancelar ahorita, ya puedes ver más o menos el resultado que te da Photoshop. Te digo, tarda bastante, todavía le falta trabajar, déjame ver. Sí, todavía le falta bastante, pero sí te da buen resultado una vez que ya terminas. Le presiono Escape para cancelar el render. Si yo selecciono cualquier otra herramienta, se desactivan las que tenía de 3D activas y puedo ver más o menos el resultado. Me puedo acercar incluso un poco para ver que efectivamente nos da un buen trabajo. Bueno, si vuelvo a seleccionar la herramienta o activar la herramienta de selección, vuelvo a entrar al modo 3D. Esto porque tengo, bueno, en mis capas, aquí el objeto que quedó como 3D, está marcado como 3D y aparte tengo mi fondo. O sea, yo puedo tener más capas todavía si yo lo deseo con los efectos que hemos aprendido a lo largo del curso, puedo tener más capas con n número de efectos. Bueno, en esto de 3D tenemos la ventana de propiedades.
Ve cómo cada vez que selecciono el entorno, pues tengo las propiedades del entorno. Tendrás tú que ir explorando poco a poco todas las propiedades, porque te digo, no nos da tiempo de explorar todo. Si le cambio escenario, cambian las propiedades. Si le pongo vista actual, cambian las propiedades nuevamente. Incluso aquí podemos manejar profundidad de campo, una herramienta muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo composiciones complejas. Tenemos malla, bueno, el objeto propiamente, este, y bueno, la capa, que es el objeto como tal. Aquí vienen las propiedades de materiales, que también podríamos acceder desde aquí. O sea, aquí tenemos los botones de malla, de materiales y de iluminación. También tendrás que explorar un poco sobre la iluminación. No es difícil, es relativamente sencillo. Este, Vamos a tratar ahorita de generar algunos ejemplos para que puedas ir empezando a trabajar con con este ambiente tridimensional en Photoshop.